Esto en la Cuesta de la Virgen, y el periodista Alex Cáceres en directo desde el COEP con el diputado de Libre Jorge Calix. Vamos a iniciar esta ronda informativa. La agenda noticiosa la impone HCH Televisión Digital. Iniciamos con el periodista Nelson Sorto. Nelson, ¿cuál es el ambiente en el lugar? Este es un informe especial. Daniela, muchas gracias, amigos televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. A esta hora de la tarde estamos a la espera que aparezca, bueno, ya viene el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, el abogado Zacapa, Roberto Zacapa, que de inmediato vamos a entrar ya con esta conferencia de prensa porque es importante. Vamos con este informe especial a través de Hable Como Habla a esta hora de la tarde, porque ya nos da detalles importantes sobre la nueva vigencia de tarifas que entran en diferentes regiones del país, sobre estos arreglos que han llegado en los últimos días con sectores del transporte, zona norte, zona sur, zona centro, sector de transporte, especialmente los taxis colectivos. Escuchamos al abogado Roberto Zacapa, presidente comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Pueblo hondureño, un agradecimiento especial a los medios de comunicación que nos acompañan en la sede central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Para dar a conocer algunos elementos que consideramos de mucha relevancia y trascendencia para Honduras. Informaciones que consideramos importantes posicionarlas en el conocimiento de nuestro pueblo. En primer lugar, como gobierno de la República, estamos en posición de manifestar, de declarar realmente superada la crisis en el transporte terrestre del país. Primer gran elemento que queremos compartir con mucha satisfacción. Tengo el honor de declarar superada la crisis del transporte que durante un poco más de 2 semanas ha tenido a Honduras pendiente de esta situación y sufriendo de alguna manera algún tipo de incomodidad o de problemas en su movilidad. Todo aquel que anda a pie y usa el transporte público y todo aquel que anda en vehículos particulares tuvimos alguna dificultad, pero hoy declaramos en primer lugar superada esa crisis. ¿Cómo se logra superar esta crisis? En primer lugar, queremos ser enfáticos que el diálogo, como la herramienta más poderosa de la humanidad, una vez más produce consensos, una vez más provoca soluciones a grandes retos. Y eso es importante comentarlo, posicionar en segundo lugar el diálogo. Y el diálogo ha provocado soluciones, consensos, acuerdos, convenios. En tercer lugar, no es desconocido para nuestro pueblo que diferentes sectores del transporte de diferentes modalidades presentaron al Gobierno de la República y al Instituto Hondureño del Transporte solicitudes particulares. Y quiero también aprovechar el espacio que nos están brindando estos medios de comunicación para llegar a nuestro pueblo hondureño, para empezar comentando. Exhibo por primera vez una copia de la primer solicitud que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre recibió en diciembre del año 2016. Apenas teníamos unos cuantos meses como comisionados del transporte. Y esa petición en su numeral 2 contempla petición de revisión y aumento de tarifa por primera vez. Tarifa vía usuario, la que paga nuestro pueblo. Esta petición fue la primera. Y nosotros como Instituto Hondureño del Transporte, por medio de su servidor, siempre fuimos enfáticos. Para revisar tarifas, hablemos también de una mejora en el transporte, antes de considerar una revisión de tarifa. En segundo lugar, ya de una manera más formal, exhibo por primera vez copia de una solicitud formal por medio de apoderado legal. Y esta fue presentada el 13 de julio del 2017, aproximadamente 7 meses después de la primera petición que acabo de exhibir. Y esta petición es formal porque forma parte de un expediente administrativo dentro del Instituto Hondureño del Transporte y se titula
se solicita reajuste a las tarifas en el servicio de transporte público de personas por autobús en el área urbana de Tegucigalpa y Comayagüela. Y esta solicitud viene firmada por dirigentes del transporte. Este es un informe especial. Como puedo exhibir en este momento, la primera página donde aparecen firmas y sellos de las diferentes organizaciones del transporte de la ciudad capital, incluido Tegucigalpa y Comayagüela. Este es un informe especial. Y las firmas continúan en la siguiente página. Como verán, hubo una petición formal y volvimos a reiterar. Ya en este momento, señores, para poder revisar tarifa, la única vía legal es la fórmula. La fórmula técnica que el instituto ha estado estructurando para poderla someter al consenso, primero del sector transporte y después al conocimiento de nuestro pueblo. Y es lo que hemos cumplido. Pero esta es la segunda petición formal y es con abogados. Ya no es una simple carta, nota u oficio. Es una solicitud formal que la exige. Por último, la tercera y última petición formal que recibió el instituto, ya con fecha 20 de junio del 2018. Entonces tenemos una solicitud que fue presentada en diciembre del 2016. Una segunda solicitud ya formal por medio de apoderado legal, como lo reitero, en julio del 2017. Y la última, el 20 de junio del 2018. Y es su servidor quien recibe. Y el firmante de la solicitud es el presidente del Consejo Nacional del Transporte, don Marvin Galo. Y en la exposición de este oficio manifiesta que acompaña los cálculos, las peticiones concretas de ellos de aumento a la tarifa del bus ejecutivo, del bus tradicional o bus amarillo, como normalmente lo conocemos. Y es importante dar a conocer esta tercera petición. Y esta tercera petición, quiero enfatizar en ella, porque acompaña documentos, por ejemplo, rotulado el cálculo del bus ejecutivo. Y exhibo por primera vez también el cálculo y al lado la firma titular de don Marvin Galo, presidente del Consejo Nacional del Transporte. Para el bus ejecutivo solicitaron aumento de tarifa de 11 lempiras a 26.64. 26 lempiras con 64 centavos. Es la petición formal por escrito del Consejo Nacional de Transporte a través de su presidente, don Marvin Galo. Estamos hablando del 20 de junio del 2018. Escaso un mes hace que nos presentaron esto. Después acompañan el cálculo del bus regular o amarillo, titulado tradicional, que es prácticamente un término sinónimo de lo que es bus amarillo o bus tradicional, bus regular, bus amarillo en términos sencillos. Y el cálculo que ellos nos presentan, que es una petición formal, es que de pagar 4 lempiras, que actualmente paga el bus amarillo, nuestra población más necesitada, es que pase de 4 lempiras a 16.83 lempiras. Esa es la petición que el 20 de junio recibió el Instituto Hondureño del Transporte. Ustedes preguntarán, como es lógico, ¿qué pasa con taxi? Exhibo la petición que en fecha 12 de junio, 8 días antes de la petición que acabo de referenciar del bus ejecutivo y bus tradicional, recibimos también la petición del sector taxi. Y el sector taxi, ahí verán ustedes, hoja cuantitativa de costos taxi 2018. Y en su segunda página, proponen que el taxi que paga 13 lempiras en la ciudad capital y 15 lempiras en San Pedro Sula, como datos referenciales, estamos hablando del taxi colectivo, pase a cobrar 40.58 de lempiras. Petición que nos hizo el sector de taxi. Esto fue lo presentado ante el Instituto Hondureño del Transporte y como verán ahí está mi firma, la fecha y la hora en que su servidor, como representante legal del instituto, recibió estas peticiones. ¿Por qué hago la referencia a estas peticiones?
porque ha sido reiterativo, como siempre lo he manifestado cuando este tema ha sido consultado, las peticiones del sector transporte de revisión y aumento de tarifas. Pues bien, hay 4 peticiones que nos han presentado. Y es así como después de plantear nuevamente la revisión de tarifas y del Instituto Hondureño del Transporte implementar la fórmula técnica, que fue conocida públicamente porque su servidor explicó la fórmula en una comparecencia del Consejo Asesor del Transporte, y obviamente ellos, al verificar los datos que el Instituto Hondureño del Transporte confirmó, obviamente pasaron de revisión de tarifa a la iniciativa de ley que ustedes conocen, la de rebaja al precio del galón de combustible. Quiero hacer una referencia importante, pasar a un cuarto tema. Vean la relación que tiene atender una petición como las que acabo ahorita de referenciar. Si una persona, si un hondureño u hondureña usa 2 buses al día, que paga 11 lempiras actualmente, paga aproximadamente 176 lempiras al mes. Con el aumento que acabo de referenciar, que fue solicitado, pasaría a pagar 740 lempiras al mes. De 176 en el bus tradicional o amarillo, pasaría a pagar 740 lempiras, lo cual es un 420% de aumento según la petición. Vean ustedes esa pequeña relación. Y así, en esta crisis que está superada, gracias a Dios, al esfuerzo del Gobierno de la República y a los consensos alcanzados con el transporte, se recibieron peticiones de diferentes regiones. Y es ahí la característica, la bondad de todo este proceso, que las diferentes regiones se acercaron al Gobierno de la República y dijeron, esta es nuestra petición particular, y lo hicieron por escrito. Entonces el Gobierno de la República desplazó a la comisión negociadora a las diferentes regiones para alcanzar acuerdos particulares con las regiones y atendiéndolas de manera puntual, porque cada región tiene peculiaridades o características que deben ser consideradas por el Gobierno de la República. Y es así como hubieron acuerdos en San Pedro Sula para el transporte urbano, hubieron acuerdos firmados para el transporte interurbano de la zona noroccidental, hubieron acuerdos firmados en la región sur, y anoche se firmó el acuerdo de transporte urbano de la ciudad capital. Entonces, el objetivo es comentar que de pasar a lo que pidieron los transportistas, que son 420% de aumento a la tarifa, al final los acuerdos que se han firmado de 1 lempira de aumento que entra en vigencia en agosto y en algunas modalidades otro lempira en diciembre, obviamente el impacto es el mínimo para el pueblo hondureño. Por tanto, resaltar el techo del cual partimos, el que acabo de exhibir en este momento por primera vez. Y vean ustedes a dónde estamos, con un esfuerzo. Fue difícil, no podemos negar que esta crisis llevó bastantes retos al Gobierno de la República y la comisión negociadora hizo grandes acuerdos, porque a la mínima expresión el impacto para el pueblo hondureño, pasar de valores de 26.64 en el transporte ejecutivo a solo 1 lempira, pasar de 16.83 el transporte tradicional o amarillo para llegar a 5, porque solo se le concedió 1 lempira, y hasta 2 lempiras el transporte tradicional, porque tiene esa peculiaridad. En San Pedro Sula un acuerdo y en Tegucigalpa el acuerdo es de 2 lempiras, porque es el transporte más barato del país, el transporte tradicional o amarillo de la ciudad capital, porque solo paga 4 lempiras. ¿Por qué razón paga solo 4? Cuando en San Pedro Sula de repente paga 8. Es porque ha estado subsidiado. Pero el quinto elemento que ahorita el quinto aspecto que quiero desarrollar es el siguiente. Todos los acuerdos, inclusive el suscrito anoche con dirigentes, los dirigentes más importantes de la ciudad capital en el transporte urbano, todos los acuerdos, San Pedro Sula, Choluteca, Noroccidente, el de Tegucigalpa, tiene un elemento importante, que todos se someten a la fórmula técnica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Es decir, que a pesar del aumento, el mínimo aumento que se ha acordado, en el corto tiempo, las partes cerraremos la estructuración de las fórmulas a cada una de las modalidades. Y queda expresamente acordado en esos documentos firmados
que ustedes los tienen en su conocimiento porque fueron circulados de manera pública, podrán comprobar ahí siempre un elemento. Que si la fórmula técnica, una vez terminado el ejercicio de la misma, deriva en una alza, obviamente se justifica la alza. Pero si la fórmula técnica dice que hay que rebajar inclusive el aumento concedido, están las partes de acuerdo en que se tendrá que hacer la rebaja correspondiente, porque la fórmula es la que está sustentada en ley, y eso fue acordado por las partes. No es solamente el gobierno de la República o el instituto, sino por las partes. Eso es importante contárselo al pueblo hondureño, que la fórmula será de ahora en adelante, como lo hemos venido pregonando y reiterado de manera pues progresiva en todo este proceso, inclusive desde antes de la crisis, que la fórmula va a acabar con la zozobra de tema tarifario. No podemos negarle al pueblo hondureño y a ustedes medios de comunicación. Toda esta crisis realmente redunda en solicitud y aumento de tarifas. Esto no se trató de nada más que de revisión y de aumento de tarifas. Fue complicado, fue difícil. Los retos del consenso y del diálogo siempre presentan estas dificultades. Pero es importante reconocer que desde siempre fue un tema tarifario, no otros elementos, aunque otros elementos quieran ser posicionados. Es el tema tarifario el que ha prevalecido. Y por eso hemos atendido temporalmente esas exigencias regionales que cada región del país y cada modalidad de transporte ha elevado sus peticiones, porque no es el gobierno de la República, y esto también es importante dejarlo bien clarificado. En ningún momento el gobierno de la República propuso aumento de tarifas. Todas las propuestas que su servidor y la comisión negociadora, sea en la mesa del diálogo, en privado o en público, nunca pretendimos aumento de tarifas. Siempre pusimos en la mesa alternativas al aumento de tarifas, pero en el diálogo franco entre las partes sabemos que la negociación era tema tarifario, y por eso el resultado. Lo importante es saber dónde estábamos y a dónde estamos hoy. Dónde estábamos con esas peticiones que son exageradas, porque yo creo que hasta ustedes se impresionaron, como se impresiona de repente el pueblo hondureño. Y quiero decir, todo esto que acabo de decir, les vamos a dar a cada uno copias para que ustedes las puedan circular, copias de las 3 peticiones que el instituto tiene, para que podamos evidenciar al pueblo hondureño cuál es esa realidad, que es bueno contarla, pero contarla cuando la crisis está superada. Eso es lo importante. Les agradezco mucho realmente por el tiempo. Una vez más, los hondureños damos muestras que el diálogo siempre es el camino, siempre es la herramienta que debemos de utilizar todos para construir las avenidas de solución a los grandes problemas, los grandes retos, como siempre lo digo yo. Muchísimas gracias, medios de comunicación. Saludos, pueblo hondureño. Bien, ha finalizado esta conferencia de prensa. De inmediato le hacemos una interrogante al comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Comisionado, buenas tardes. Esta nueva estructura de precios para el transporte es a nivel nacional, cubre el transporte que tradicionalmente se llama como brujitos también. Los acuerdos son regionales y tengo que ser muy claro en la respuesta que tengo que darle. Toda revisión tarifaria, como la derivada de los acuerdos que acabo de referenciar, solamente comprenden al transporte que ya tiene permisos y certificados, es decir, concesionarios del transporte terrestre, o que por lo menos lo tienen en trámite y estemos en punto de poder entregar los certificados y los permisos. Entonces, aquel transporte que no tiene ningún tipo de permiso ni certificado, ni tiene en trámite su solicitud, en este momento no puede aplicar válidamente ningún ajuste tarifario. Recordemos que hay acuerdos particulares firmados con dirigentes del transporte, con empresas particulares, pero son regionales. Como reitero, hay acuerdo con San Pedro Sula, transporte urbano, hay acuerdo con el taxi de Tegucigalpa, que se firmó el día de ayer por la mañana, hay acuerdo con el transporte urbano, hablando de buses tradicionales o amarillos y buses ejecutivos de la ciudad capital, hay acuerdo con los buses urbanos de la ciudad de Choluteca y hay acuerdo con los buses interurbanos que van del noroccidente, que transitan por las rutas del noroccidente. Entonces, las regiones están perfectamente establecidas, pero no podemos en este momento comprometer ni validar que alguien que no sea concesionario del transporte, es decir, que no tiene permiso ni certificado, ni lo tiene en trámite, esto no aplica para ellos porque no son concesionarios del Estado, ni nos hemos sentado con ellos. Habrán espacios
posterior salida de esta crisis, tenemos que continuar el trabajo. Bueno, continuamos en esta conferencia de prensa por parte del Comisionado Nacional de Transporte Terrestre. Y aquí es